Amigos televidentes, feliz semana. Saludos a usted que ya disfruta de sus merecidas vacaciones, a usted que todavía le hace falta un par de días para disfrutar de ellas y por supuesto para aquellos que van a continuar trabajando durante ella, al igual que su canal 33. Gracias por estar en sintonía de nosotros y de su entrevista Perspectivas. Esta mañana voy a conversar con el vicepresidente de Ideología del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, Ernesto Mason, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Gusto de tenerlo nuevamente por acá. Bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Canal 33. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Amigos televidentes, con él vamos a conversar acerca del congreso que se realizó el pasado fin de semana, un congreso en el que participaron miembros, bases y dirigencia del Partido Arena para analizar situaciones que tienen que ver con ese instituto político, con miras, por supuesto, al 2015 y por supuesto al trabajo que se va a realizar por parte del Partido Arena. Además, veíamos recientemente reuniones en las que estaban presentes la dirigencia tanto del Partido Arena como del FMLN y además personas delegadas del presidente electo Salvador Sánchez Serén en una reunión. Vamos a tratar de conocer de qué temas se han hablado, cuáles son las agendas que se van a llevar a cabo también entre ambos partidos políticos en estos próximos meses, y de ello le invito también para que usted pueda participar con sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Perspectivas33 y en Twitter @Perspectivas33. Coméntenos y también sea parte de esta conversación que tendré esta mañana con el vicepresidente de Ideología del Partido Arena. Mencionábamos el Congreso, del que hay varias situaciones que se han conocido durante el fin de semana, pero primero, antes que nada, me gustaría conocer qué tan necesario era un congreso de este tipo para el Partido Arena en medio o después de lo que ha ocurrido y con miras al 2015. Yo creo que era importante realizar un congreso en el que se diera la oportunidad a la base de nuestro partido de ser escuchada, de presentar sus sugerencias, sus propuestas, sus críticas a la forma en que está siendo conducido el partido y qué debe hacer Arena para seguirse fortaleciendo hacia el futuro, para seguirse modernizando como partido político, generando esos espacios de apertura, de renovación que deben existir en todo partido político y fortalecerse en su democracia interna, en el mecanismo de cómo escoger a las autoridades del partido, los candidatos a alcaldes, consejos municipales, diputados e incluso al presidente de la República o al candidato a la presidencia. Y creo que fue muy oportuno, luego del evento electoral del 9 de marzo y antes de que inicie, digamos, el trabajo para la campaña del 2015, que está apenas a menos de 11 meses ya, las elecciones del evento electoral del 2015, que nuestro partido tuviera la oportunidad de hacerse ese autoanálisis para generar la ruta crítica a seguir, con recomendaciones a tomar tanto a corto, mediano como a largo plazo. Como en términos generales, quizás, y antes de profundizar en las conclusiones a las que se llegó ese día o a las propuestas que se presentaron ese día, ¿cómo llega la militancia? ¿Cómo llega la base del partido a este Congreso? ¿Cuál es el sentir que se ha percibido desde el 9 de marzo hacia acá? Bueno, Arena llega fortalecida y siento que sale mucho más fortalecida luego de este Congreso que se realizó, con recomendaciones muy claras sobre la ruta que debe seguir nuestro partido a futuro. Creo que Arena llega fortalecida por haber remontado una ventaja de casi 10 puntos del 2 de febrero al 9 de marzo, de haber sabido abrir los espacios para que grupos de la sociedad civil se sumaran al proyecto de Alianza Republicana Nacionalista, con un impulso donde luego de corregir los errores que se cometieron en la primera vuelta y empoderar los liderazgos locales del partido, Arena logra remontar. Históricamente nunca se había logrado pues en ningún país de América Latina remontar una ventaja tan grande en un periodo tan corto como el que se logró, y creo que era importante
tomar ese impulso para poder realizar este congreso que permitiera al partido hacer todos los ajustes, tomar todas las medidas correctivas y implementar todas las propuestas que nuestra base y la militancia del partido han generado o han consensado después de este congreso, que no solo fue realizado el día sábado, sino también llevó 2 semanas de preparación, donde hubo una serie de precongresos, donde fueron escuchados más de 7,000 miembros de la estructura de nuestro partido, donde también se tomó en cuenta los insumos que pudieron presentar algunas personas de fuera de nuestro partido, pero afines a los principios y valores de Arena, y creo que el resultado va a ser muy favorable para Arena. ¿Hace cuánto no se hacía un congreso de este tipo o nunca se había hecho? Habían habido congresos de este tipo, me parece que 3, el último en el año 2001. Creo que es algo que se debe implementar y hacer con mucha más frecuencia, dado que es importante hacer un alto en el camino y evaluarse, autoevaluarse, autoanalizarse y tomar en cuenta las propuestas que puedan tener las diferentes estructuras de nuestro partido hacia lo que debe hacer el Alianza Republicana Nacionalista para poder seguir hacia adelante modernizándose como partido político, dado la importancia de la responsabilidad que tiene Arena, siendo el único partido de oposición en El Salvador y el bastión para la defensa del sistema democrático, republicano y representativo que tiene nuestro país y del sistema de libertades. Arena tiene una gran misión que el pueblo salvadoreño le ha dado en las pasadas elecciones, y esa es ser garante y vigilante como oposición de que se respete nuestro sistema de libertades y nuestro sistema democrático, el Estado de Derecho y nuestra Constitución. El partido Arena ha perdido, o está alejada más bien, alejado del rumbo que se trazó, y cuando, por ejemplo, desde del año 2001 no se realizaba un congreso de este tipo, diría que se ha alejado un poco de la mística que debió haber seguido. Yo creo que no, yo creo que Arena ha ido avanzando desde el 2009 para acá en fortalecerse institucionalmente, el fortalecer su democracia interna, el modernizarse como partido y el evolucionar, generando espacios de renovación y apertura. Sí hay que reconocer que Arena tuvo un retroceso importante del 2006, diría yo, hasta el 2009, cuando un pequeño grupo alrededor de Elías Antonio Saca había tomado el control total del partido y se pasaba por encima de los estatutos y respetaba la opinión de las estructuras, de la base del partido, no se tomaba en cuenta a la base, las decisiones eran impuestas de arriba hacia abajo, no de abajo para arriba, como debe ser, y creo que se han tomado una serie de medidas correctivas. Ha habido reforma de estatutos en 2011, 2012, que trajeron la creación del Tribunal de Ética del partido, de la Comisión Política. Hubo una especie de republicanismo al interior del partido, donde ya no todo la toma de decisiones quedaba en manos del Consejo Ejecutivo Nacional, sino también se separaban las actuaciones del Tribunal de Ética en materia disciplinaria y jurisdiccional, de la Comisión Política en temas de estrategia a mediano y largo plazo, de la generación de una visión de país y una especie de tanque de pensamiento al interior del partido, y el Consejo Ejecutivo Nacional con las decisiones ejecutivas y el quehacer del día a día del partido. Creo que esos han sido avances importantes. Creo que a lo largo de este periodo de los últimos 5 años se han generado espacios para fomentar el surgimiento de nuevos liderazgos en todos los rangos del partido, y eso es bueno. Sin embargo, el partido debe seguir avanzando, el partido debe seguir mejorándose, y para eso qué mejor que escuchar lo que piensa nuestra propia militancia, lo que piensa la base de nuestro partido, para tomar ese rumbo y hacer los ajustes que sean correspondientes para seguir avanzando. En el tema de las propuestas que se conocieron, surge también, por ejemplo, el tema de elegir candidatos, la manera de cómo elegir candidatos a la presidencia, diputados, alcaldes también, pero me quiero detener en el tema de elegir candidatos a la presidencia. La base expresó que su intención es que sea o que se realice una especie de primarias al interior del partido para poder elegir a los candidatos presidenciales. ¿De ello qué opinión tiene? Bueno, yo creo que en la medida que se vaya fortaleciendo la democracia al interior del partido y que vaya
pudiendo tener mucha mayor incidencia la base en la selección, no solo del candidato a la presidencia de la República, sino también de candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, candidatos a consejos municipales, incluso la dirigencia del partido, desde el COENA, directivas departamentales, directivos de sectores, en fin. Eso va a ir fortaleciendo más a Arena al dejarle el poder a la base y las decisiones que surjan de abajo para arriba. Hay que ver los mecanismos, hay que ver el cómo, porque todo suena muy bonito de decir, bueno, hagamos primarias, pero todo eso lleva un proceso largo que nos permitiría estar de cara a las elecciones del 2019 listos, a mi juicio, para poder tener una elección primaria que sea justa, transparente, donde se pueda tomar este periodo de tiempo para realizar un padrón electoral del partido, determinar quiénes tienen derecho a votar, qué requisitos se necesitan para poder tener derecho a votar, un padrón electoral amplio que recoja a toda la militancia y a la base de nuestro partido, en fin. Hay que crear los mecanismos y preparar el partido para eso, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, especialmente una decisión de pasar a primarias de un solo, sin tener un padrón electoral, sin poder establecer las reglas de juego, es algo que sería complicado y que traería más problemas que beneficios. Sin embargo, se puede preparar el partido hacia eso. Y de las recomendaciones que salen en este Congreso, hay algunas que se pueden implementar de manera inmediata, incluso sin reforma estatutaria. Hay otras que requieren de una reforma estatutaria que son más de mediano y largo plazo, y otras que requieren muchísimo más preparación. ¿Cómo cuáles podrían ser implementadas de inmediato? Bueno, ahí hay propuestas de darle muchísimo más énfasis y más presupuesto, digamos, a el Instituto de Formación Política del partido, que es un instituto valiosísimo que permite y es el encargado de la formación ideológica de las bases de nuestro partido y por el que deben pasar todos los que sean candidatos a alcaldías, a consejos municipales y a diputaciones por parte de Alianza Republicana Nacionalista. Esto se puede empezar a hacer ya para el 2015, de descentralizar el Instituto de Formación Política del partido, que tenga una sede en cada uno de los 14 departamentos. Ahí es un tema más de recursos, de cómo destinar más recursos del presupuesto del partido al Instituto de Formación Política, dado que la formación y la capacitación ideológica constante es una de las prioridades que salió a relucir en este Congreso. De la elección del candidato que representó al partido Arena en las elecciones pasadas, en las elecciones presidenciales pasadas, de ese mecanismo de elección al mecanismo que proponen las bases, ¿cuánta diferencia puede existir en lo que respecta a representación de la misma? Bueno, se hizo un mecanismo de consulta que a mi juicio fue bastante bueno, donde se tomaron en cuenta factores internos como la opinión de la estructura de nuestro partido. Creo que tuvo avances importantes porque se permitió la propuesta secreta, porque no eran votos, sino que era una consulta, pero se permitió que algunos hicieran sus propuestas de quién era el mejor candidato de nuestro partido a la presidencia de la República de manera secreta. Luego se hizo la reforma estatutaria que permitiera ya el voto secreto para nuestro partido. Se tomó en cuenta también grupos focales, factores externos, encuestas, y creo que eso llevó como resultado a la selección de quien la estructura de nuestro partido consideraba era el mejor candidato a la presidencia por Alianza Republicana Nacionalista. A mi juicio fue un proceso no perfecto, pero bastante bueno, que recogía el sentir y pensar de los areneros y de la sociedad más allá, afuera de Alianza Republicana Nacionalista. Sin embargo, eso puede ser mucho más perfectible, se puede mejorar muchísimo, y ese es el mandato que le ha dado este Congreso al partido. Busquemos la forma de cómo ir perfeccionando los mecanismos de selección de candidatos, cómo irlos mejorando, a manera de que se le pueda dar muchísimo más poder a la base, no solo en la elección de los candidatos del partido, sino también de los dirigentes del partido. Y creo que eso es bueno, en la medida en que la base se siente más escuchada y que sus opiniones son más tomadas en cuenta. Creo que eso se traduce en un fortalecimiento
de la democracia al interior de Alianza Republicana Nacionalista y va a ser beneficioso en la modernización de Arena. La diputada Ana Vilma Escobar, que ha participado también o ha mostrado su interés en al menos 2 elecciones presidenciales, previo a 2 elecciones presidenciales, su interés de correr por una candidatura, decía en su discurso el pasado sábado, no más dedazos. ¿Se trató en este caso del doctor Quijano de un dedazo también? No, yo no creo que fue un dedazo. Hubo un proceso, hubo una consulta, fueron consultados todos los 14 departamentos del partido, los 8 sectores nacionalistas. Puede no ser perfecto el proceso, pero no fue un dedazo. Dedazos han habido anteriormente, las elecciones de candidatos tanto a vicepresidente como presidente de la República del partido, porque no había un proceso, digamos, formal para realizarlo. Creo que lo que este Congreso ha llamado es a establecer un reglamento que sea claro, preciso, transparente para la selección de candidatos a todo nivel, desde consejos municipales, alcaldes y diputados hasta el candidato a la presidencia de la República. Y creo que en la medida que el partido vaya de manera ordenada avanzando hacia eso, es algo que lo va a diferenciar completamente del resto de partidos políticos acá en el país, que más bien van retrocediendo en su democracia interna. El FMLN tuvo primarias en el año 2003, me parece, y anteriormente tenía primarias, y que lo que ha ido retrocediendo es que una pequeña argolla sea la que tome las decisiones y sea la que se apodere del partido sin tomar en cuenta al resto de la base. Han ido reduciendo ese padrón electoral donde solo califican los que responden a una línea clara, ortodoxa del partido, y han ido excluyendo a todos aquellos que piensan diferente. En Arena esto es distinto. En Arena la diversidad de opiniones, la diversidad de pensamientos es algo que nosotros sentimos que hace grande el partido. La crítica constructiva, las propuestas, las sugerencias de parte de la base hacia la dirigencia es algo que es bienvenido en Arena. Y eso creo que hace más grande el partido, y eso nos hará más fuertes a futuro. Vamos a quedarnos en este punto, amigos televidentes. Regresamos después de la pausa para seguir conversando de más temas que tienen que ver con el partido Arena. No le cambie. Gracias, amigos, por quedarse en sintonía del canal 33. Esta mañana converso con el vicepresidente de ideología del partido Arena, Ernesto Mason, y estamos hablando acerca del congreso que se realizó el pasado fin de semana, que durante al menos 2 semanas también tuvo una preparación, reuniones también con el resto de militancia del partido Arena, con miras, como le repito, al congreso que se llevó a cabo el pasado sábado, del cual también se hablaba o se escuchaba antes del congreso que podía existir la posibilidad de que el tema de la rotación de los miembros del COENA fuese abordado. Esto al final tuvo eco, tuvo alguna resonancia el hecho de rotar los puestos al interior del COENA. Mira, sí hubo propuestas, entiendo que fue discutido, sin embargo el consenso no llevó a ninguna recomendación de hacer cambios de inmediato en el Consejo Ejecutivo Nacional o en las diferentes direcciones del partido, tanto de sectores como departamentales y municipales. Sin embargo, creo que el partido siempre debe estar abierto y dispuesto a estar haciendo esos cambios, esos ajustes que sean necesarios para el mejor funcionamiento del partido. Nadie en el COENA estamos aferrados a nuestros cargos y estamos en la disposición de que en el momento que mejor le convenga al partido poderle ceder ese espacio a otro arenero que lo llegue a ocupar y trabajar desde otra instancia del partido. Lo mismo con los directores departamentales, los directores de sectores, en fin. Creo que el partido debe estar constantemente evaluando y analizando la conveniencia de cada uno de los que están ocupando cada cargo dentro de Arena para estar en la disposición de hacer los cambios que vayan en orden del mejor funcionamiento del partido. Por el momento no se habla entonces de cambios al interior del COENA con miras o con lo que el evento electoral que está próximo a ocurrir. Mira, es normal y natural que se puedan dar algunos cambios. He sabido de algunos directores departamentales que no quieren seguir como directores departamentales, por ejemplo, y lo mismo debe haber en el Consejo Ejecutivo Nacional, y creo que eso debe irse dando. El partido debe ahorita analizar
las direcciones del partido, los que están ocupando cargos de dirección y ver qué es lo que mejor conviene de cara a la campaña que se avecina del 2015 y hacer los ajustes que sean correspondientes. En el caso de los directores departamentales, ¿hay algún tipo de inconformidad o molestia por la que ya no desean continuar en el cargo? No, simplemente algunos que ya llevan algún tiempo en ese cargo, que quieren apartarse, otros porque quieren dedicarse a una candidatura. Y en fin, es algo que donde debe evaluarse caso por caso y respetar las decisiones de cada quien. Hay también otro tema que perdón, se escuchó en el sábado pasado, en el día del Congreso, y es el tema de permitirles a los diputados que han permanecido en la fracción legislativa en esta administración continuar o buscar una reelección para la próxima elección legislativa. ¿Este tema también será llevado a análisis o es una situación que puede ocurrir? Yo creo que es natural que los diputados actuales del partido, que han demostrado su capacidad, su lealtad a Alianza Republicana Nacionalista y al electorado que los llevó como diputados, puedan optar a una reelección. Lo mismo con los alcaldes de Alianza Republicana Nacionalista, que han hecho un buen trabajo, tanto a cargo de la alcaldía, un buen trabajo municipal, como un trabajo político en sus respectivos municipios, pues tendrán derecho a optar a la reelección. En el caso de algún municipio en particular que el alcalde no quiera ir, pues ahí habrá que buscar seleccionar otro candidato, o en el caso de algún municipio que tenga problemas graves y que no puedan corregirse pues en este periodo de tiempo, pues también se deben de ver como casos excepcionales. La recomendación del Congreso era que a nuestros alcaldes se les evaluara de manera constante, de manera permanente, y que el alcalde que fuera bien evaluado pues o pudiera optar a la reelección sin necesidad de un proceso. El tema del expresidente Francisco Flores fue abordado también en este Congreso. ¿Fue alguna propuesta de separarlo del partido, como se había venido escuchando anteriormente, por las acusaciones que se hicieron de que alguna responsabilidad tuvo de los resultados en el 2 de febrero? Mira, este no fue un tema de Congreso por el hecho de que ya está en la instancia que corresponde, que es el Tribunal de Ética del partido. El partido tiene el ente que responde en materia jurisdiccional y disciplinaria, es el Tribunal de Ética, que ya tiene el caso de Francisco Flores en su poder y que tomará las decisiones que estime convenientes en cuanto a las sanciones, si las deben haber, y qué tipo de sanciones implementa en Francisco Flores. ¿Estaría de acuerdo en una separación o una expulsión del expresidente Francisco Flores? Yo soy respetuoso de las instancias en el partido, de lo que el Tribunal de Ética del partido decida, pues la respaldaré. De estas propuestas que se presentaron, entiendo va a haber una nueva, hoy se hizo de una sola vez, una nueva convocatoria para el próximo 3 de mayo. ¿Qué es lo que se va a plantear ese día? Bueno, se redactarán o se relatarán estas propuestas, se nombrará una comisión para tal efecto y presentarlos a una Asamblea General Extraordinaria del partido para que puedan ser ratificadas. Una vez ratificada, pues también se tendrá que proceder a la modificación de estatutos en el caso de algunas de estas propuestas que requieran un cambio en los estatutos del partido. ¿Esa modificación de estatutos sería ese mismo día o hasta la asamblea ordinaria? Pudiese proponerse ese mismo día también. Todo esto se vuelve un insumo o una especie de retroalimentación de cara al evento del 2015. Aparte de eso, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo con miras a la próxima elección de consejos municipales y también legislativos del próximo año? Bueno, este Congreso va más allá del 2015 y, como decía, hay temas de implementación inmediata, otros de mediano y otros de largo plazo. Yo veo este Congreso como la ruta a seguir por el partido en más allá de 5 años. Y el partido ha continuado trabajando. Después de las elecciones del 9 de marzo, pues no nos quedamos dormidos como Arena, hemos seguido trabajando, el trabajo político se ha estado haciendo, la maquinaria organizativa del partido se ha mantenido activa y estamos listos pues para las elecciones del 2015. Creo que lo que el pueblo salvadoreño demanda es que haya un buen balance de poder. En esta elección pasada, donde se dio una votación básicamente 50-50,
donde hubo muchas anomalías, donde hubo muchas irregularidades que lamentablemente no pudieron ser esclarecidas al no poderse abrir las urnas. Le dejó a Arena una derrota legal, pero con sabor a una victoria, porque los areneros saben que el ganador en el pasado 9 de marzo fue la fórmula de Norman Quijano y René Portillo Cuadra y la de Arena, que porque la institucionalidad estaba tomada, porque el Tribunal Supremo Electoral respondía a un lado, porque se permitieron todos los abusos de la presidencia de la República, todo el dinero venezolano del ALBA, etcétera, y una serie de irregularidades que se dieron el día de las elecciones y posteriores al día de las elecciones. El resultado no se dio y hubo un resultado oficial de 6.000 votos a favor del FMLN. Bueno, esa es otra cosa, pero el que estuvo trabajando el territorio sabe que se ganó el pasado 9 de marzo y eso deja al partido mucho más fortalecido, y aprovechando el entusiasmo que se generó en esta segunda vuelta, hemos iniciado el trabajo de cara al 2015 para ganar las próximas elecciones, ganar más diputados, ganar más alcaldes y darle ese balance a la Asamblea Legislativa y a la territorialidad del país que El Salvador necesita. ¿Cuál es la apuesta del Partido Arena para la próxima elección? Bueno, eso, ganar más diputados de los que obtuvimos en esta próxima elección, que esos diputados sean leales, que esos diputados no se vendan, como ha ocurrido en las últimas 2 legislaturas, y que no se burle la voluntad de los salvadoreños expresada en las urnas a través de la compra de voluntades. Creo que eso es algo que el país debe dejar en el pasado y que no puede volver a darse. Si es necesario hacer las reformas legales correspondientes, pues habrá que hacerlas, y esperamos la voluntad del resto de partidos políticos. Si no, van a quedar en evidencia quiénes son los que están detrás de ese tipo de cosas. También le apostamos a más alcaldes, a retener la gran mayoría de las alcaldías que están gobernadas por Arena y a obtener otros municipios que hoy por hoy están siendo gobernados por otros partidos políticos. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, una nueva pausa comercial. Regresamos con más de esta conversación. No le cambie. Gracias por quedarse en sintonía del canal 33. Hay otro tema del que también queremos abordar a mi invitado de esta mañana, y es acerca de los acercamientos que se han tenido, o de las reuniones más bien, que se han tenido entre la dirigencia del Partido Arena y también la comisión delegada por parte del presidente electo Salvador Sánchez Serén en la búsqueda de acercamientos. Hubo un primer encuentro la semana anterior y me gustaría, en términos generales, porque entiendo que fue una reunión privada, conocer de qué temas son los que se abordaron en esa reunión. Mira, fue un primer encuentro oficial entre una comisión delegada del Consejo Ejecutivo Nacional y miembros del equipo de transición del nuevo gobierno, junto con el vicepresidente electo Óscar Ortiz y el secretario general del FMLN, Medardo González, donde lo que se discutió pues es la voluntad de ambas partes y la necesidad que tiene este país de generar un diálogo permanente entre las 2 principales fuerzas políticas, Alianza Republicana Nacionalista y el FMLN. Este país necesita de entendimientos, de consensos básicos, de acuerdos de nación, y esto pasa por tener un diálogo sincero, un diálogo que sea claro entre los 2 principales partidos políticos, y ese fue el acuerdo que se llegó en esa reunión, de generar las condiciones para que ese diálogo se diera de manera constante, de manera permanente, e ir buscándole esos acuerdos de país que vayan encontrando soluciones para varios de los problemas que están viviendo los salvadoreños. Es un primer acercamiento que diría muestra una posibilidad de cómo podría llevarse la relación en esta administración gubernamental. Nosotros vemos muy positivamente el discurso de buscar el diálogo, que ellos lo han externado de manera pública. Nosotros les hemos tomado la palabra. También lo que ellos han externado de manera pública de que serán respetuosos del sistema democrático, republicano y representativo que tiene nuestro país, respetuosos del Estado de Derecho y de nuestra Constitución, respetuosos del sistema de libertades, de las libertades individuales, de la libertad de prensa, de la propiedad privada. Y en base a eso, a ese manifiesto por parte de la fórmula electa del FMLN, nosotros le tomamos la palabra y creemos que son las condiciones que pueden servir como base
para cimentar un diálogo y entendimiento entre ambas partes. De ahí habrán problemas de país y temas que se pueden discutir. Por ejemplo, el tema de la institucionalidad, cómo fortalecemos nuestras instituciones, cómo generamos el respeto a la independencia de los poderes del Estado, cómo generamos la solución al gran problema que está aquejando más a los salvadoreños, que es el tema de la inseguridad. La inseguridad no es un tema ideológico ni de diferencias políticas, es un tema de país que debemos abordar como país y que debemos contribuir todos a solucionarlo. En fin, hay temas que podemos discutir y donde hay muchas coincidencias entre las propuestas y lo manifestado públicamente por el FMLN con lo propuesto por Alianza Republicana Nacionalista, y donde se pueden encontrar esas coincidencias y lograr esos acuerdos básicos que el país necesita para salir adelante. ¿Cuáles deberían ser las acciones o los pasos a seguir en estas conversaciones para que al final exista un entendimiento o un entendimiento real entre ambos partidos políticos, entre la comisión que ha designado el presidente electo, la administración gubernamental y el principal partido de oposición? Bueno, en primer lugar habrá que definir una agenda de qué temas son los que se van a tocar en esa mesa de diálogo, la periodicidad de las reuniones. Ya hay las comisiones conformadas por ambas partes. En algunos temas específicos pues pueden participar otras personas de cada lado, y luego de definir esa agenda pues ir avanzando en cada uno de los temas para ir logrando y dando los frutos y los objetivos que todos esperamos de esas reuniones, que es que se vayan logrando acuerdos y que se genere la confianza para que esos acuerdos se respeten, porque anteriormente ha habido acuerdos con este gobierno actual que ya va de salida que no han sido respetados, y para eso deben de haber muestras de buena voluntad y de recuperar esa confianza, dándole cumplimiento a lo que se acuerda en esa mesa. Recordemos cuando se dieron los votos de los 800 millones que necesitaba el gobierno, y a cambio de eso se iba a hacer una ley de sanidad y sostenibilidad fiscal que quedó en el olvido. Nunca se cumplió, así como no se han cumplido otros acuerdos, como cuando se desentrampó la crisis institucional, el irrespeto a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde se había comprometido el FMLN a no ocupar las plazas que estaban congeladas en la Corte Suprema de Justicia, y lo primero que hizo el presidente que eligieron en la Corte Suprema de Justicia fue pagarle a su partido mediante el otorgarle una serie de plazas que habían estado congeladas dentro de la austeridad que se había manejado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese tipo de cosas no deben darse, debe generarse confianza entre ambas partes, y eso se logra no solo logrando los acuerdos, sino también cumpliéndolos. En materia económica, ¿se habló acerca del tema de las pensiones, por ejemplo? Fue mencionado el tema de las pensiones, el tema de la responsabilidad fiscal, también el tema fiscal del endeudamiento del país. Sin embargo, en temas económicos creo que son más temas que el gobierno debe tratar con organismos de la empresa privada, como la ANEP, como la Cámara de Comercio, en fin, en temas de institucionalidad, temas de transparencia, temas de reformas electorales, por ejemplo. Esos son temas más que debe tratar con el partido político. Entonces habría que marcar la cancha, habría que definir la agenda de qué temas debe de tratar con el partido político de oposición y qué temas debe de tratar con el empresariado y con algunos entes económicos y sociales del país. ¿Habrán más reuniones, igual, de este tipo con esta comisión designada por el presidente electo? Sí, se ha quedado en una próxima reunión y pues se agendará con una periodicidad. Creo que hay la oportunidad para que ambas partes logren algunos consensos antes del 1 de junio incluso, y esperar pues que haya buena voluntad de parte de ellos, que este diálogo sea sincero, no solo sea para la foto, no solo sea para generar la percepción de que sí se está dialogando y en la disposición de hacerlo, sino que sea sincero y que traiga frutos para el país. El Salvador lo necesita. Este país no puede seguir estancado. Somos ya el último lugar en América Latina en crecimiento económico los últimos 5 años, y eso se da porque no se genera la confianza que genera esa inversión y ese crecimiento económico y el empleo que el país necesita. Entonces, si el país va a caminar un poquito
hacia la izquierda o un poquito a la derecha, pero va a avanzar dependiendo quién lo esté gobernando. Eso dependerá de los acuerdos básicos de país que se logren entre las dos principales fuerzas políticas. Es justamente el tema que quiero preguntar. Para pasar de una reunión luego de un evento electoral y que no se quede solo en el momento por el hecho de que es una transición y se está llegando, ¿cómo los salvadoreños pueden entender que esta no se trata de una reunión en la que se toquen temas únicamente para la foto, por ejemplo, como usted lo mencionaba? Bueno, en primer lugar, son reuniones que se deben dar en lo privado. No deben ser reuniones públicas solo para tomarse una foto y para decir aquí estamos siendo dialogadores y estamos siendo incluyentes, en fin. Debe ser un diálogo sincero y lo vamos a ver si es sincero en la medida que los acuerdos que se alcancen se vayan cumpliendo. Hasta ahí vamos a saber si este gobierno y si el FMLN tiene verdaderamente la voluntad de generar consensos con el principal partido de oposición, dado que ese fue el mandato que los salvadoreños le dieron a los políticos el pasado 9 de marzo. Con esa votación 50-50, el mandato del pueblo salvadoreño es: miren, Arena, FMLN, pónganse de acuerdo en algo. El país necesita despolarizarse, el país necesita de acercamientos, el país necesita de acercar posiciones entre las dos fuerzas políticas, la de derecha y la de izquierda, y debe lograr entendimiento para poder salir adelante. Bien, nos vamos a quedar en este punto, amigos televidentes. Vamos a hacer la última pausa comercial y vamos a regresar para conversar de más temas y, por supuesto, darle paso a sus comentarios. Hay un tema que también está pendiente y es un tema que tiene que ver con el ámbito judicial. Mi invitado, entiendo, ya está en un proceso abierto en el órgano judicial debido a una demanda interpuesta por el presidente de la República. Vamos a conocer su opinión al regresar de la pausa. No le cambie, siga con Canal 33. Amigos, gracias por quedarse en nuestra sintonía. Lo decíamos antes de ir a la pausa comercial, hay un proceso abierto en el órgano judicial en contra de mi invitado, y es que el presidente de la República habría presentado a través de sus abogados el pasado 5 de marzo una demanda por temas que tienen relación a difamación o tal vez calumnia por parte de mi invitado. De ello, ¿qué información tiene? ¿Ya fue notificado al respecto? No he sido notificado hasta este momento. Lo he sabido por los medios de comunicación que el pasado viernes fue admitida la demanda del señor Funes en mi contra y que estaré siendo intimado para el día 29 de abril al juzgado quinto de instrucción. Estoy en toda la disposición de acudir. Creo que esto fue algo que se dio dentro del contexto de la campaña. Es primera vez en la historia del país que un presidente de la República demanda a un ciudadano común. Me imagino que dentro de un intento de persecución política, de hostigamiento, de intimidación, para tratar de callar a los que él considera somos sus adversarios políticos. De la misma manera ha presentado solicitud de antejuicio en contra de Ana Vilma de Escobar y Roberto Daguizón dentro de este mismo tema. A mí me parece lamentable que el presidente de la República recurra a este tipo de tácticas, que rebaje la investidura de la presidencia de la República a tratar de estar callando a sus opositores políticos y que denigre la institución de la presidencia de la República de la manera que lo ha ido haciendo con su conducta el presidente de la República. Si él decide proseguir con esto, pues estamos en toda la disposición de acudir a los tribunales, de saber defendernos, de saber también contraatacar cuando sea necesario. Y es lamentable que en los últimos días que le quedan como presidente de la República, Funes se dedique a continuar con la persecución, a continuar con el hostigamiento y a seguir rebajando la institución de la presidencia de la República como lo ha venido haciendo. ¿En algún momento tocará presentar pruebas de descargo, defensa? ¿Qué argumentos son los que tiene Ernesto Mason para poder defenderse ante la acusación que hace? Mira, el que debe presentar los argumentos para sustentar su demanda debe ser Funes.
me acusa de haber asegurado que él iba en el famoso Ferrari que se fue a estrellar al redondel Maferrer. Yo en ningún momento afirmé que el presidente Funes iba en ese Ferrari. Yo lo que pedí es que se esclareciera el hecho, que había muchas dudas alrededor de ese accidente, que la conducta del presidente de la República es algo que atañe a todos los salvadoreños y por eso les correspondía al pueblo salvadoreño saber la verdad de lo que había acontecido, que había muchísimas casualidades alrededor del accidente que se dio en horas de la madrugada, un vuelo que venía, donde venía el presidente Funes, que primero negó, que luego admitió, donde venía en horas de la madrugada procedente de Panamá, y una operación de emergencia que sufrió el presidente Funes en la mañana siguiente, que dijeron había sido producto de un accidente mientras se amarraba los zapatos. Hay muchas dudas. Yo creo que nadie de la ciudadanía está exento de tener esas dudas sobre la participación o no del señor presidente de la República en ese accidente. Eso lo tendrá que probar en los tribunales, qué es lo que he hecho para calumniar. Lo que calumnia significa decir alguna falsedad para acusar a una persona de la comisión de un delito. Tendrá que probar el señor presidente de la República cuál de mis declaraciones ha sido constitutiva del delito de calumnia, cosa que no creo que tenga ningún sustento legal. Y esperamos pues que en los tribunales se puedan dirimir estas cosas. Creo que no le conviene al señor presidente estar discutiendo de manera pública y judicialmente temas embarazosos de su vida privada, pero si él así lo desea, pues estaremos en toda la disposición de hacerlo. En algún momento usted dijo también, después del 1 de junio, podemos vernos en los tribunales, y lo mencionaba en referencia al presidente de la República. ¿Sobre qué temas podrían encontrarse el 1 de junio en los tribunales con el presidente? Bueno, el 1 de junio el señor presidente de la República deja de tener fuero y él ha utilizado su programa radial y sus espacios públicos para calumniar y para difamar a muchos de los que somos sus adversarios políticos. Yo tengo una recopilación de las expresiones del señor presidente de la República en contra de mi persona, donde sí hay varias aseveraciones que son constitutivas de estos delitos y en las que estoy en mi derecho de acudir a los tribunales el 1 de junio, cuando él ya no tenga fuero, para poder demandarlo. Por esto, como lo pueden hacer varios personajes de la vida política del país que han sido injuriados, calumniados y difamados por el señor presidente de la República. La primera de las citas es el 29 de abril, sí. Es la cita que se le ha hecho a usted en el tribunal. Todavía no he recibido ninguna notificación oficial, pero a través de los medios de comunicación así me he informado y estoy en toda la disposición de acudir a esta y a las siguientes a lo largo de este proceso. Bueno, vamos a estar pendientes qué es lo que ocurre y, amigos televidentes, voy a leer algunas de las preguntas que ustedes han hecho a través de nuestra cuenta de Twitter para mi invitado. Por ejemplo, Mauricio dice, en su autoevaluación, ¿ha pensado en poner a disposición su cargo? Es la pregunta. Otro comentario dice, entonces no se abrirá Arena hasta que madure en democracia. ¿Es eso lo que está diciendo mientras seguirá el actual COENA? Paul Monroy dice, saludos, excelente congreso, solo esperamos que buena parte de lo propuesto se cumpla para beneficio de Arena. Dice, ¿hasta cuándo? JACB dice, ¿hasta cuándo seguirá Ernesto Mason con sus comentarios? Es necesario que comiencen una capacitación en análisis político. La demanda del presidente Funes, pregunta Mauricio, ¿cómo la enfrentará si es ganada por él? Emilio Monterrey también dice, lo menos que puede surgir de una verdadera evolución del Partido Arena es la conformación de un nuevo COENA cerca de las bases. Nadie puede negar el peso político del Partido Arena, pero no deben confundir diálogo con cogobernar. Son parte de los comentarios de los que me gustaría escuchar también su apreciación. Bueno, de mi cargo en el COENA, como he dicho anteriormente y lo dije aquí en tu programa también, sí, yo estoy en la disposición de ceder mi espacio en el momento que sea más conveniente para el partido y que se estime conveniente. Ya llevo casi 5 años en el COENA y dentro de poco va a ir llegando el momento en que yo ceda mi espacio para que lo ocupe otra persona y pasar a trabajar
por mi partido y por mi país desde otra instancia. El resultado del Congreso sí se debe implementar. Creo que hay muchísimos insumos positivos, críticas también que hay que tomar en cuenta. Esta autoevaluación creo que va a enriquecer muchísimo al partido y hay que darle el seguimiento correspondiente para que se vayan implementando todo este tipo de cosas. El diálogo con el FMLN, estamos clarísimos que el FMLN es nuestro adversario político, estamos clarísimos que el FMLN, o por lo menos una ala importante del FMLN, responde al socialismo del siglo XXI y a las directrices que les mandan desde Venezuela, desde Cuba, y tenemos que estar vigilantes de que no se trastoque nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, nuestro sistema democrático, republicano y representativo, de que se respete la independencia y la separación de poderes, y ese es el rol que tenemos que tener como una oposición vigilante, pero también debemos hacer una oposición constructiva, una oposición que busque el diálogo y el entendimiento, porque es lo que el país necesita. El país necesita acercar posiciones entre las dos principales fuerzas políticas del país. El país está dividido 50-50 entre el FMLN y Arena en materia política, y creo que ese mandato del pueblo salvadoreño hay que darle respuesta mediante un diálogo sincero. Esperamos la sinceridad de parte de ellos y esperamos que se logren acuerdos que el país necesita. Acuerdos se lograban hasta en la época más dura de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estaban en dos extremas y en medio de una guerra que se estaba librando por muchísimos años, y aún en medio de eso se lograron acuerdos que eran beneficiosos para la paz mundial, y creo que lo mismo se puede lograr con el FMLN, a sabiendas de que somos adversarios y contrincantes, y que seremos contrincantes en marzo del 2015. No pretendemos, ni estoy seguro que ellos pretenden, que seamos un cogobierno entre los dos partidos. Decía uno de los comentarios del amigo Emilio Monterrey, un COENA cercano a la gente. ¿Este COENA ha estado alejado del sentir de la gente? No, yo no lo veo así. Creo que hay que crear mecanismos para tomar mucho más en cuenta a las bases y a la militancia del partido. Sin embargo, a mí me consta del trabajo de los diferentes miembros del COENA, en cómo han andado en el territorio, cómo han andado muy cercanos a la estructura del partido y trabajando arduamente en esta pasada campaña. Y eso se vio trasladado en los resultados. Cuando verdaderamente tuvo el empoderamiento el COENA junto a los liderazgos locales para llevar la campaña, se vio los resultados en esa remontada que pudo dar el partido el pasado 9 de marzo. Y siento que, si bien es cierto, se deben hacer ajustes, se debe revisar constantemente no solo el COENA, sino las diferentes direcciones departamentales y de sectores del partido. El partido, en términos generales, hizo un buen trabajo ante la adversidad con la que se enfrentaba el pasado 9 de marzo, y debe dársele continuidad a lo que funcionó y debe cambiarse o ajustarse lo que no funcionó. Quiero agradecerle por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Muchísimas gracias, Samuel. Siempre un gusto estar en tu programa, y gracias a los televidentes que nos permitieron llegar hasta sus hogares. Gracias, será hasta la próxima. Amigos televidentes, a ustedes también, gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Feliz vacación para todos ustedes que ya disfrutan de las mismas, y a los que todavía no, hay que esperar un par de días más. Buen día, siga en sintonía del Canal 33.